Contenido. 1. La piedra y el fuego 2. Los metales 3. Grecia. Los elementos 4. Grecia. Los átomos 1. La piedra y el fuego. Los primeros hombres que empezaron a utilizar instrumentos se servían de la naturaleza tal como la encontraban. El fémur de un animal de buen tamaño o la rama arrancada de un árbol eran magníficas garrotas. ¿Y qué mejor proyectil que una piedra? Con el paso de los milenios, los hombres primitivos aprendieron a tallar las piedras, dándoles un borde cortante o una forma que permitiera asirlas fácilmente. El siguiente paso consistió en unir la piedra a un astil de madera tallado para este propósito. Pero, de todas formas, sus piedras talladas seguían siendo piedras, y su madera tallada seguía siendo madera. Sin embargo, había ocasiones en que la naturaleza de las cosas sí cambiaba. Un rayo podía incendiar un bosque y reducirlo a un montón de cenizas y restos pulverizados, que en nada recordaban a los árboles que había antes en el mismo lugar. La carne conseguida mediante la caza podía estropearse y oler mal. Y el jugo de las frutas podía agriarse con el tiempo, o convertirse en una bebida extrañamente estimulante. Este tipo de alteraciones en la naturaleza de las sustancias, acompañadas, como a veces descubrían los hombres, de cambios fundamentales en su estructura, constituyen el objeto de la ciencia que hemos dado en llamar química. Y una alteración fundamental en la naturaleza y en la estructura de una sustancia es un cambio químico. La posibilidad de beneficiarse deliberadamente de algunos fenómenos químicos se hizo realidad cuando el hombre fue capaz de producir y mantener el fuego, lo que en términos históricos se conoce como descubrimiento del fuego. Tras este hallazgo el hombre se convirtió en un químico práctico al idear métodos para que la madera, u otro material combustible, se combinase con el aire a una velocidad suficiente y producir así luz y calor, junto con cenizas, humo y vapores. Había que secar la madera y reducir a polvo una parte para utilizarla como yesca. Había que emplear algún método, como el frotamiento, para alcanzar la temperatura de ignición, y así sucesivamente. El calor generado por el fuego servía para producir nuevas alteraciones químicas. Los alimentos podían cocinarse, y su color, textura y gusto cambiaban. El barro podía cocerse en forma de ladrillos o de recipientes. Y, finalmente, pudieron confeccionar cerámicas, piezas barnizadas e incluso objetos de vidrio. Los primeros materiales que usó el hombre eran universales, en el sentido de que se encuentran en cualquier parte. Madera, hueso, pieles, piedras, de todos ellos la piedra es el más duradero, y los útiles de piedra tallada son los documentos más claros de que disponemos actualmente para conocer aquel dilatado período. Por eso hablamos de la edad de la piedra. Aún estaba el hombre en esta época de la piedra tallada cuando, unos 8000 años a.C., en la región que ahora conocemos como Oriente Medio, se introdujo un cambio revolucionario en la producción de alimentos. Hasta ahora el hombre obtenía la comida cazando, igual que cualquier otro animal. Pero a partir de este momento aprendió a domesticar y cuidar animales, disponiendo así siempre de comida abundante y segura. Y, lo que es aún más importante, aprendió a cultivar las plantas. Como consecuencia de la acumulación de alimentos que trajeron consigo la cría de animales y la agricultura, se registró un importante aumento de la población. La agricultura exige fijar el lugar de residencia, y así nuestros antecesores construyeron viviendas, desarrollándose poco a poco las primeras ciudades. Esta evolución determina literalmente el comienzo de la civilización, pues esta palabra viene del término que en latín significa ciudad. Durante los 2 primeros milenios de esta civilización naciente, la piedra se mantuvo como material característico de los instrumentos, si bien se descubrieron nuevas técnicas de manufactura. Esta nueva edad de la piedra o neolítico se caracterizó por un cuidadoso pulido de la piedra. La alfarería fue otro de los factores que contribuyeron al desarrollo. Lentamente, los logros del neolítico superior se extendieron fuera de la región de Oriente Medio. Hacia el año 4000 a.C. aparecen características de esta cultura en el oeste de Europa. Pero en esta época las cosas ya estaban suficientemente maduras en Oriente Medio, Egipto y Sumeria, lo que hoy es Irak, para que se produjesen nuevos cambios. El hombre empezaba a servirse de unos materiales relativamente raros. Alentado por las útiles propiedades de estos materiales, aprendió a sobrellevar las incomodidades de una búsqueda tediosa y unos procedimientos complicados y llenos de contrariedades. A estos materiales se les conoce por el nombre de metales, palabra que expresa ella misma el cambio, ya que probablemente deriva del vocablo griego que significa buscar. 2. Los primeros metales debieron de encontrarse en forma de pepitas.
Y con seguridad fueron trozos de cobre o de oro, ya que estos son de los pocos metales que se hallan libres en la naturaleza. El color rojizo del cobre y el tono amarillo del oro debieron de llamar la atención, y el brillo metálico, mucho más hermoso y sobrecogedor que el del suelo circundante, incomparablemente distinto del de las piedras corrientes, impulsaban a cogerlos. Indudablemente, el primer uso que se dio a los metales fue el ornamental, fin para el que servía casi cualquier cosa que se encontrara. Piedrecillas coloreadas, perlas marinas, sin embargo, los metales presentan una ventaja sobre los demás objetos llamativos. Son maleables, es decir, que pueden aplanarse sin que se rompan, la piedra, en cambio, se pulveriza, y la madera y el hueso se astillan y se parten. Esta propiedad fue descubierta por casualidad, indudablemente, pero no debió pasar mucho tiempo entre el momento del hallazgo y aquel en que un cierto sentido artístico llevó al hombre a golpear el material para darle formas nuevas que pusieran más de relieve su atractivo. Los artífices del cobre se dieron cuenta de que a este metal se le podía dotar de un filo cortante como el de los instrumentos de piedra, y que el filo obtenido se mantenía en condiciones en las que los instrumentos de piedra semellaban. Posteriormente vieron cómo un filo de cobre romo podía volver a afilarse con más facilidad que uno de piedra. Solamente la escasez del cobre impidió que su uso se extendiera más, tanto en la fabricación de herramientas como en la de objetos ornamentales. El cobre se hizo más abundante cuando se descubrió que podía obtenerse a partir de unas piedras azuladas. ¿Cómo se hizo este descubrimiento, o dónde o cuándo, es algo que no sabemos y que probablemente no sabremos jamás? Podemos suponer que el descubrimiento se hizo al encender un fuego de leña sobre un lecho de piedras en el que había algunos trozos de mineral. Después, entre las cenizas, destacarían pequeñas gotas de cobre brillante. Quizá esto ocurrió muchas veces antes de que alguien observara que si se encontraban piedras azules y se calentaban en un fuego de leña, se producía siempre cobre. El descubrimiento final de este hecho pudo haber ocurrido unos 4000 años a.d. en la península del Sinaí, al este de Egipto, o en la zona montañosa situada al este de Sumeria, lo que hoy es Irán. O quizá ocurriera simultáneamente en ambos lugares. En cualquier caso, el cobre fue lo suficientemente abundante como para que se utilizara en la confección de herramientas en los centros más avanzados de la civilización. En una tumba egipcia se ha encontrado una sartén con una antigüedad aproximada de 5200 años a.d. En el tercer milenio a.d. se descubrió una variedad de cobre especialmente dura, obtenida al calentar juntos minerales de cobre y de estaño, casi seguro que por accidente, Fic. 1. A la aleación, término que designa la mezcla de dos metales, de cobre y estaño, se le llamó bronce, y hacia el año 2000 a.d. ya era lo bastante común como para ser utilizado en la confección de armas y corazas. Se han hallado instrumentos de bronce en la tumba del faraón egipcio Tetis, que reinó aproximadamente 3000 años a.D. El acontecimiento histórico más conocido de la Edad del Bronce fue la Guerra de Troya, en la que soldados con armas y corazas de bronce disparaban flechas con punta de este metal contra sus enemigos. Un ejército sin armas de metal estaba indefenso frente a los soldados de bronce, y los forjadores de aquella época gozaban de un prestigio semejante al de nuestros físicos nucleares. Eran hombres poderosos que siempre tenían un puesto entre los reyes. Y su oficio fue divinizado en la persona de Hefaistos, dios mitológico de la fragua. Incluso hoy día, y no por casualidad, Smith, o alguno de sus equivalentes, es el apellido más común entre los pueblos de Europa I. La suerte iba a favorecer de nuevo al hombre de la Edad del Bronce, que descubrió un metal aún más duro, el hierro. Por desgracia era demasiado escaso y precioso como para poder usarlo en gran cantidad en la confección de armaduras. En efecto, en un principio las únicas fuentes de hierro eran los trozos de meteoritos, naturalmente muy escasos. Además, no parecía haber ningún procedimiento para extraer hierro de las piedras. El problema radica en que el hierro está unido mucho más firmemente, formando mineral, de lo que estaba el cobre. Se requiere un calor más intenso para fundir el hierro que para fundir el cobre. El fuego de leña no bastaba para este propósito, y se hizo necesario utilizar el fuego de carbón vegetal, más intenso, pero que solo arde en condiciones de buena ventilación. El secreto de la fundición del hierro fue por fin desvelado en el extremo oriental de Asia Menor, y al parecer en una época tan temprana como 1500 años a.D. Los hititas, que habían levantado un poderoso imperio en Asia Menor, fueron los primeros en utilizar corrientemente el hierro en la confección de herramientas.
Se conservan cartas que un rey hitita envió a su virrey, destacado en una región montañosa rica en hierro, fechadas aproximadamente en el 1280 AD, y en las que se dan detalles inequívocos sobre la producción del metal. El hierro puro, hierro forjado, no es demasiado duro. Sin embargo, un instrumento o una armadura de hierro mejoraban al dejar que una cantidad suficiente de carbón vegetal formara una aleación con ese metal. Esta aleación, que nosotros llamamos acero, se extendía como una piel sobre los objetos sometidos a tratamiento y les confería una dureza superior a la del mejor bronce, manteniéndose afilados durante más tiempo. El descubrimiento en territorio hitita de la manufactura del acero marca el punto crucial en la metalurgia del hierro. Un ejército protegido y armado con hierro duro podía enfrentarse a otro ejército pertrechado de bronce con muchas probabilidades de vencer. Estamos en la edad del hierro. 1 Smith igual forjador, herrero. N. Del T. Mineral de hierro y crisol figura 1. Crisoles primitivos ideados para alcanzar la temperatura adecuada para la reducción de los diferentes minerales. En el horno para cobre, A, la mena fundía en un crisol sobre fuego de leña. La reducción del mineral de hierro, B, requería más calor, y para obtenerlo se llenaba el horno de carbón vegetal, suministrando oxígeno mediante un fuelle. Los dorios, antigua tribu griega, equipados con armas de hierro, invadieron la península de Grecia desde el norte, más o menos en el 1100 AD, y gradualmente fueron venciendo a los pueblos micénicos que, pese a su más avanzada civilización, solo disponían de armamento de bronce. Otros grupos de griegos penetraron en Canaán portando armas de hierro. Eran los filisteos, que tan importante papel juegan en los primeros libros de la Biblia. Frente a ellos los israelitas permanecieron indefensos hasta que, bajo el mando de Saúl, fueron capaces de fabricarse sus propias armas de hierro. El primer ejército abundantemente equipado con hierro de buena calidad fue el asirio, lo que le permitió, 900 años AD, formar un poderoso imperio. Antes de que apuntaran los días gloriosos de Grecia, las artes químicas habían alcanzado un estado de desarrollo bastante notable. Esto era particularmente cierto en Egipto, donde los sacerdotes estaban muy interesados en los métodos de embalsamado y conservación del cuerpo humano después de la muerte. Los egipcios no solo eran expertos metalúrgicos, sino que sabían preparar pigmentos minerales y jugos e infusiones vegetales. 2. De acuerdo con cierta teoría, la palabra Kemeía deriva del nombre que los egipcios daban a su propio país, Cam. Este nombre se usa también en la Biblia, donde, en la versión del rey Jacobo, se transforma en Am. Por consiguiente, Kemeía puede ser el arte egipcio. Una segunda teoría, algo más apoyada en la actualidad, hace derivar Kemeía del griego kumos, que significa el jugo de una planta. De manera que Kemeía sería el arte de extraer jugos. El mencionado jugo podría ser sustituido por metal, de suerte que la palabra vendría a significar el arte de la metalurgia. Pero, sea cual sea su origen, Kemeía es el antecedente de nuestro vocablo química. 3. Grecia. Los elementos hacia el año 600 AD, el sutil e inteligente pueblo griego dirigía su atención hacia la naturaleza del universo y la estructura de los materiales que lo componían. Los eruditos griegos o filósofos amantes de la sabiduría, estaban más interesados en el porqué de las cosas que en la tecnología y las profesiones manuales. En resumen, fueron los primeros que, según nuestras noticias, se enfrentaron con lo que ahora llamamos teoría química. El primer teórico fue Tales, aproximadamente 640-546 AD. Quizá existieron griegos anteriores a Tales, e incluso otros hombres anteriores a los griegos, capaces de meditar correcta y profundamente sobre el significado de los cambios en la naturaleza de la materia, pero ni sus nombres ni su pensamiento han llegado hasta nosotros. 2. Las artes químicas también se desarrollaron en India y China. Sin embargo, la línea del progreso intelectual en química arranca de Egipto, por lo cual voy a limitar mi exposición a esta línea. Tales fue un filósofo griego nacido en Mileto, Jonia, región situada en el Egeo, la costa oeste de lo que ahora es Turquía. Tales debió de plantearse la siguiente cuestión. Si una sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de mineral azulado puede transformarse en cobre rojo, ¿cuál es la naturaleza de la sustancia? ¿Es de piedra o de cobre? ¿O quizá es de ambas cosas a la vez? ¿Puede cualquier sustancia transformarse en otra mediante un determinado número de pasos, de tal manera que todas las sustancias no serían sino diferentes aspectos de una materia básica? Figura 2.
La cosmología alquimista incorporó los 4 elementos de Aristóteles junto con las equivalencias terrestres y celestes, haciendo corresponder los mismos símbolos a los planetas y a 105 metales. Este grabado es original de Robert Flood, 1574-1637, que dio la espalda al espíritu científico de su época y se lanzó a la búsqueda de lo oculto. Para Tales la respuesta a la última cuestión era afirmativa, porque de esta manera podía introducirse en el universo un orden y una simplicidad básica. Quedaba entonces por decidir cuál era esa materia básica o elemento 3. Tales decidió que este elemento era el agua. De todas las sustancias, el agua es la que parece encontrarse en mayor cantidad. El agua rodea a la Tierra, impregna la atmósfera en forma de vapor, corre a través de los continentes, y la vida es imposible sin ella. La Tierra, según Tales, era un disco plano cubierto por la semiesfera celeste y flotando en un océano infinito. La tesis de Tales sobre la existencia de un elemento a partir del cual se formaron todas las sustancias encontró mucha aceptación entre los filósofos posteriores. No así, sin embargo, el que este elemento tuviera que ser el agua. En el siglo siguiente a Tales, el pensamiento astronómico llegó poco a poco a la conclusión de que el cielo que rodea a la Tierra no es una semiesfera, sino una esfera completa. La Tierra, también esférica, estaba suspendida en el centro de la cavidad formada por la esfera celeste. Figura 2a. Robert Flood. 3 elemento es un vocablo latino de origen incierto. Los griegos no lo utilizaron, pero es tan importante en la química moderna que no hay manera de evitar su empleo, incluso al referirse a Grecia. Los griegos no aceptaban la noción de vacío y por tanto no creían que en el espacio que hay entre la Tierra y el distante cielo pudiera no haber nada. Y como en la parte de este espacio que el hombre conocía había aire, parecía razonable suponer que también lo hubiese en el resto. Tal pudo haber sido el razonamiento que llevó a Anaxímenes, también de Mileto, a la conclusión, hacia el 570 a.C., de que el aire era el elemento constituyente del universo. Postuló que el aire se comprimía al acercarse hacia el centro, formando así las sustancias más densas, como el agua y la tierra, figura 2. Por otra parte, el filósofo Heráclito, aproximadamente 540-475 a.C., de la vecina ciudad de Éfeso, tomó un camino diferente. Si el cambio es lo que caracteriza al universo, hay que buscar un elemento en el que el cambio sea lo más notable. Esta sustancia, para él, debería ser el fuego, en continua mutación, siempre diferente a sí mismo. La fogosidad, el ardor, presidían todos los cambios 4. En la época de Anaxímenes los persas invadieron las costas jónicas. Tras el fracaso de un intento de resistencia, el dominio persa se volvió más opresivo, y la tradición científica entró en decadencia. Pero antes de derrumbarse, los emigrantes jonios trasladaron esta tradición más al oeste. Pitágoras de Samos, aproximadamente 582-497 a.C., natural de una isla no perteneciente a Jonian, abandonó Samos en el 529 a.C. para trasladarse al sur de Italia, donde se dedicó a la enseñanza, dejando tras de sí un influyente cuerpo de doctrina. Empédocles, aproximadamente 490-430 a.C., nacido en Sicilia, fue un destacado discípulo de Pitágoras, que también trabajó en torno al problema de cuál es el elemento a partir del que se formó el universo. Las teorías propuestas por sus predecesores de la escuela jónica lo pusieron en un compromiso, porque no veía de qué manera iba a decidirse por una u otra. 4. Resulta fácil sonreír ante estas incipientes teorías, pero en realidad las ideas legadas por Grecia eran bastante profundas. Probemos a sustituir los términos aire, agua, tierra y fuego por los muy similares de gas, líquido sólido y energía. Los gases pueden volverse líquidos al enfriarse, y sólidos si el enfriamiento continúa. La situación es muy semejante a la imaginada por Anaxímenes. Y la idea que Heráclito tenía sobre el fuego resulta muy parecida a la que ahora se tiene sobre la energía, agente y consecuencia de las reacciones químicas. Pero, ¿por qué un solo elemento? ¿Y si fueran 4? Podían ser el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes, el agua de Tales y la tierra, que añadió el propio Empédocles. Aristóteles, 384-322 a.C., el más influyente de los filósofos griegos, aceptó esta doctrina de los 4 elementos. No consideró que los elementos fuesen las mismas sustancias que les daban nombre. Es decir, no pensaba que el agua que podemos tocar y sentir fuese realmente el elemento agua. Simplemente es la sustancia real más estrechamente relacionada con dicho elemento.
Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de dos pares de propiedades opuestas: frío y calor, humedad y sequedad. Las propiedades opuestas no podían combinarse entre sí. De este modo se forman cuatro posibles parejas distintas, cada una de las cuales dará origen a un elemento. Calor y sequedad originan el fuego. Calor y humedad, el aire. Frío y sequedad, la tierra. Frío y humedad, el agua. Sobre este esquema avanzó todavía un paso más al afirmar que cada elemento tiene una serie de propiedades específicas que le son innatas. Así, es propio de la tierra el caer, mientras que en la naturaleza del fuego está el elevarse. Sin embargo, los cuerpos celestes presentaban características que parecían diferentes de las sustancias de la tierra. En lugar de elevarse o caer, estos cuerpos daban la impresión de girar en círculos inalterables alrededor de la tierra. Aristóteles supuso que los cielos deberían estar formados por un quinto elemento, que llamó éter, término que proviene de una palabra que significa resplandecer, ya que lo más característico de los cuerpos celestes es su luminosidad. Como los cielos no parecían cambiar nunca, Aristóteles consideró al éter como perfecto, eterno e incorruptible, lo que lo hacía muy distinto de los cuatro elementos imperfectos de la Tierra. Esta teoría de los cuatro elementos impulsó el pensamiento de los hombres durante 2000 años. Si bien ahora está ya muerta, al menos en lo que a la ciencia se refiere, todavía pervive en el lenguaje corriente. Por ejemplo, hablamos de la furia de los elementos cuando queremos expresar que el viento, aire, y las nubes, agua, se manifiestan violentamente por efecto de la tormenta. En cuanto al quinto elemento éter, se vio transformado por la lengua latina en la quinta esencia, y cuando hablamos de la quinta esencia de algo, queriendo indicar que se encuentra en el estado más puro y concentrado posible, estamos en realidad invocando la perfección aristotélica. 4. Grecia. Los átomos, otro importante tema de discusión, encontró un amplio desarrollo entre los filósofos griegos. El debate sobre la divisibilidad de la materia. Los trozos de una piedra partida en dos, incluso reducida a polvo, siguen siendo piedra, y cada uno de los fragmentos resultantes puede volver a dividirse. Estas divisiones y subdivisiones pueden continuar indefinidamente. El jonio Leucipo, aproximadamente 450 a.C., parece que fue el primero en poner en tela de juicio la suposición aparentemente natural que afirma que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en otros trozos aún más pequeños. Leucipo mantenía que finalmente una de las partículas obtenidas podía ser tan pequeña que ya no pudiera seguir dividiéndose. Su discípulo Demócrito, aproximadamente 470-380 a.C., afincado en Abdera, ciudad al norte del Egeo, continuó en esta línea de pensamiento. Llamó átomos, que significa indivisible, a las partículas que habían alcanzado el menor tamaño posible. Esta doctrina, que defiende que la materia está formada por pequeñas partículas y que no es indefinidamente divisible, se llama atomismo. Demócrito supuso que los átomos de cada elemento eran diferentes en tamaño y forma, y que eran estas diferencias las que conferían a los elementos sus distintas propiedades. Las sustancias reales, que podemos ver y tocar, están compuestas de mezclas de átomos de diferentes elementos, y una sustancia puede transformarse en otra alterando la naturaleza de la mezcla. Todo esto tiene para nosotros un indudable aire de modernidad, pero no debe olvidarse que Demócrito no apeló a la experimentación para corroborar sus afirmaciones. Los filósofos griegos no hacían experimentos, sino que llegaban a sus conclusiones argumentando a partir de los primeros principios. Para muchos filósofos, y especialmente para Aristóteles, la idea de una partícula de materia no divisible en otras menores resultaba paradójica, y no la aceptaron. Por eso la teoría atomista se hizo impopular y apenas se volvió a tener en cuenta hasta 2000 años después de Demócrito. Sin embargo, el atomismo nunca murió del todo. Epicuro, 342-270 a.C., lo incorporó a su línea de pensamiento, y el epicureísmo se granjeó muchos seguidores en los siglos siguientes. Uno de ellos fue el poeta romano Tito Lucrecio Caro, 95-55 a.C., conocido simplemente por Lucrecio. Expuso la teoría atomista de Demócrito y Epicuro en un largo poema titulado De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Muchos lo consideran el mejor poema didáctico jamás escrito. En cualquier caso, mientras que los trabajos de Demócrito y Epicuro perecieron, quedando apenas unas pocas citas sueltas, el poema de Lucrecio sobrevivió íntegro, preservando los hallazgos del atomismo hasta nuestros días, en que los nuevos métodos científicos se incorporan a la lucha y la conducen a la victoria final. Capítulo 2. La alquimia. Contenido. 1. Alejandría 2.
Los árabes 3. El despertar en Europa 4. El fin de la alquimia 1. Alejandría en la época de Aristóteles, Alejandro Magno de Macedonia, un reino situado al norte de Grecia, conquistó el vasto imperio persa. El imperio de Alejandro se disgregó después de su muerte en el año 323 ADC, pero los griegos y macedonios mantuvieron el control de grandes áreas de Oriente Medio. Durante varios siglos, el período helenístico, tuvo lugar una fructífera mezcla de culturas. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, estableció un reino en Egipto, cuya capital fue la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro. En Alejandría, Ptolomeo y su hijo, Ptolomeo II, levantaron un templo a las musas, el museo, que cumplía el mismo fin de lo que hoy llamaríamos un instituto de investigación y una universidad. Junto a él se construyó la mayor biblioteca de la antigüedad. La maestría egipcia en la química aplicada se unió y fundió con la teoría griega, pero esta fusión no fue totalmente satisfactoria. En Egipto el saber químico estaba íntimamente ligado con el embalsamado de los muertos y el ritual religioso. Para los egipcios, la fuente de todo conocimiento era Tot, el de la cabeza de Ibis, dios de la sabiduría. Los griegos, impresionados por la altura de los conocimientos de los egipcios, identificaron a Tot con su propio Hermes y aceptaron una buena dosis de misticismo. Los antiguos filósofos jonios habían separado la religión de la ciencia. Esta nueva unión operada en Egipto entorpeció seriamente los posteriores avances en el conocimiento. Como el arte de Quemeía aparecía tan estrechamente relacionado con la religión, el pueblo llano recelaba a menudo de quienes lo practicaban, considerándolos adeptos de artes secretas y partícipes de un saber peligroso. El astrólogo con su inquietante conocimiento del futuro, el químico con su aterradora habilidad para alterar las sustancias, incluso el sacerdote con sus secretos sobre la propiciación de los dioses y posibilidad de invocar castigos servían como modelos de cuentos populares de magos, brujos y hechiceros. Los destinatarios de estos recelos no solían mostrarse resentidos, sino que con frecuencia se crecían, conscientes de que aumentaban su propio poder y quizá también su seguridad. Después de todo, ¿a quién se le iba a ocurrir ofender a un mago? Este respeto o recelo popular impulsó a los practicantes de la quemeía a redactar sus escritos mediante simbolismos oscuros y misteriosos. El sentimiento de poder y de estar en posesión de un saber oculto aumentaba aún más con esa oscuridad. Por ejemplo, había 7 cuerpos celestes considerados planetas errantes, porque continuamente cambiaban de posición con respecto al fondo estrellado, y también eran 7 los metales conocidos: oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio, véase figura 2. Pareció atractivo emparejarlos, y llegó un momento en que el oro se designaba comúnmente como el Sol, la plata como la Luna, el cobre como Venus y así sucesivamente. Los cambios químicos pudieron entonces incluirse en una corriente mitológica. Aún quedan recuerdos de aquella época. La denominación del compuesto ahora llamado nitrato de plata era cáustico lunar. Este nombre, ya en desuso, es un claro indicio de la antigua relación entre la plata y la luna. El mercurio debe su actual nombre al planeta Mercurio. El verdadero nombre antiguo era Hydrargyrum, plata líquida, y el nombre inglés antiguo era el casi idéntico de Quicksilver. Esta oscuridad más o menos deliberada sirvió a 2 desafortunados propósitos. Primero, retardó el progreso, ya que los que trabajaban en esta materia ignoraban, en parte o del todo lo que los otros estaban haciendo, de modo que no podían beneficiarse de los errores ni aprender de la lucidez de los demás. En segundo lugar, permitió que charlatanes y engañadores, contando con la oscuridad del lenguaje, se presentaran a sí mismos como trabajadores serios. No podía distinguirse al embaucador del estudioso. El primer practicante de la quemeía greco-egipcia que conocemos por su nombre fue Bolos de Mendes, aproximadamente 200 ADC, una población del delta del Nilo. En sus escritos utilizó el nombre de Demócrito, por lo que se le conoce como Bolos Demócrito o, a veces, como Pseudo-Demócrito. Bolos se dedicó a lo que se había convertido en uno de los grandes problemas de la quemeía: el cambio de un metal en otro y, particularmente, de plomo o hierro en oro, transmutación. La teoría de los 4 elementos consideraba que las diferentes sustancias del universo diferían únicamente en la naturaleza de la mezcla elemental. Esta hipótesis podría ser cierta según se aceptase o no la teoría atomista, ya que los elementos podrían mezclarse como átomos o como una sustancia continua. Realmente parecía razonable pensar que todos los elementos eran intercambiables entre sí. Aparentemente el agua se convertía en aire al evaporarse, y retornaba a la forma de agua cuando llovía.
La leña, al calentarla, se transformaba en fuego y vapor, una forma de aire, y así sucesivamente. ¿Por qué, entonces, considerar algunos cambios como imposibles? Probablemente todo era cosa de dar con la técnica apropiada. Una piedra rojiza podía convertirse en hierro gris a través de un procedimiento que aún no se había descubierto en tiempo de Aquiles, quien tuvo que usar armas de bronce. ¿Qué razón había para que el hierro gris no pudiera convertirse en oro amarillo mediante alguna técnica aún no descubierta en tiempo de Alejandro Magno? A través de los siglos muchos químicos se esforzaron honradamente en hallar el medio de producir oro. Sin embargo, algunos estimaron mucho más sencillo y provechoso pretender hallarse en posesión de la técnica y comerciar con el poder y la reputación que ello les proporcionaba. Este engaño se mantuvo hasta la época moderna, pero no voy a tratar de ello en este libro. Aunque Bolos en sus escritos da aparentemente detalles o técnicas para la obtención del oro, no podemos realmente considerarlo un fraude. Es posible alear cobre y zinc, por ejemplo, y obtener latón, que tiene un tono amarillo parecido al del oro, y es bastante probable que para los antiguos artesanos la preparación de un metal dorado fuese lo mismo que la preparación de oro. Durante la dominación romana el arte de la alquimia entró en declive, junto con la decadencia general del conocimiento griego. Después del año 100 d.C. es prácticamente imposible encontrar ninguna aportación nueva y se asiste al surgimiento de una tendencia a volver cada vez más a las interpretaciones místicas de los primeros pensadores. Por ejemplo, hacia el año 300 d.C. un tratadista nacido en Egipto, Zósimo, escribió una enciclopedia en 28 volúmenes que abarcaba todo el saber sobre alquimia acumulado en los 5 o 6 siglos precedentes, y en la que había muy poco de valor. Para ser exactos, se puede encontrar ocasionalmente un pasaje con alguna novedad, como la que parece referirse al arsénico. También parece que Zósimo describió métodos para preparar acetato de plomo y que tuvo conocimiento del sabor dulce de este compuesto venenoso, que se ha llamado hasta hoy azúcar de plomo. La muerte final sobrevino a causa del miedo. El emperador romano Diocleciano temía que la alquimia permitiera fabricar con éxito oro barato y hundir la tambaleante economía del imperio. En tiempos de Zósimo ordenó destruir todos los tratados sobre alquimia, lo que explica el escaso número de ellos que han llegado hasta nosotros. Otra razón es que, con el nacimiento de la cristiandad, el pensamiento pagano cayó en desgracia. El museo y la biblioteca de Alejandría resultaron gravemente dañados a causa de los motines cristianos ocurridos a partir del año 400 d.C. El arte de la alquimia, por su estrecha relación con la religión del antiguo Egipto, se hizo particularmente sospechoso, convirtiéndose prácticamente en clandestino. En cierta manera el pensamiento griego desapareció del mundo romano. La cristiandad se había extinguido en sectas. Una de ellas era la de los nestorianos, así llamados porque sus miembros seguían las enseñanzas del monje sirio Nestorio, que vivió en el siglo V. Los cristianos ortodoxos de Constantinopla persiguieron a los nestorianos, algún